Bienvenidos nuevamente, estimados participantes. Nos vamos a dar inicio a nuestra clase de matemática, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la economía y la matemática financiera, ¿no? Como ustedes saben, la educación alternativa siempre ha estado dirigido a eso, ¿no? A impulsar a ustedes en especial a que lleven una educación no solamente en el ámbito del aprendizaje, ¿no? Sino que más que todo lo pongan en práctica y este aprendizaje también les genere ganancias económicas, ¿no? Eh, entonces, para ello vamos a iniciar hablando también de lo que es el vivir bien. ¿Qué es vivir bien? No, actualmente en nuestro nuevo modelo educativo aparece mucho la palabra vivir bien. Vivir bien significa tener una vida plena, ya implica armonía interna de las personas con la comunidad y con la naturaleza. Es decir, que nosotros vivamos en paz con todo nuestro entorno, ¿ya? O sea, si yo decido satisfacer una necesidad mía, tengo que dañar lo menos posible a la naturaleza. ¿Me explico? ¿Sí? Y es por eso que nosotros siempre vamos incentivando al uso, al menor uso posible de químicos, por ejemplo, en la producción de nuestros sembradíos, ¿no? O también evitar, evitar el uso de bolsitas plásticas, evitar hacer basura, ¿sí? Hacer basura que pueda lastimar nuestros suelos, nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, eso está en cada uno de nosotros, ¿no? Gracias a Dios, yo he visto que en muchos pueblos no se genera mucha basura, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivir con lo que tenemos alrededor y pues entre eso, en medio de eso no hay bolsas plásticas y eso, ¿no? Entonces tratemos de seguir de esa manera, tratemos de vivir bien, en armonía, sobre todo con nuestra naturaleza, con nuestra comunidad. ¿Cómo podríamos vivir bien con nuestra comunidad? ¿No? O sea, evitar conflictos, ¿no? Apoyándonos uno al otro y etcétera, ¿no? Entonces, a todo eso se le llama vivir bien, ¿no? Bueno, la economía familiar. ¿Qué es la economía familiar? La economía familiar son las responsabilidades de proveer todo lo necesario para cubrir las necesidades de la familia, ¿no? Es decir, que muchos de ustedes, por ejemplo, actualmente son padres o madres de familia, ¿no? Entonces, una economía familiar bien planificada, bien llevada, pues, ¿qué frutos tiene? Tenemos necesidades que son satisfechas, ¿no? O sea, nosotros como padre y madre podemos proveer y satisfacer todas las necesidades de nuestros hijos, ¿no? A veces, inclusive, nos toca llevar a una madre sola o a un padre solo, ¿no? Entonces, la responsabilidad es mayor. Entonces, si nosotros llevamos una buena economía familiar, pues los resultados se va a ver en nuestras familias, ¿no? La economía plural en Bolivia. No, la economía, no, también habla mucho en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Y ahí nos dice que la economía plural está constituida por las formas de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, y está orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las y los bolivianos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que el vivir bien, que la economía comunitaria, todo eso está también mencionada en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Bueno, la administración de la economía familiar. Nosotros, como padres-madres, ¿cómo debemos llevar una buena administración de los recursos económicos de nuestras familias?
¿no? Las sugerencias es llevar un registro de todos los gastos, ¿ya? Es decir, yo ir anotándome, ¿no? Hoy día he comprado pan, 5 bolivianos, hoy día he gastado en abono, 20 bolivianos, he comprado semilla, ¿no? Todo ir anotando, ¿no? O sea, ustedes no tienen que simplemente gastar, 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 ¿no? Sino que tenemos que tratar de llevar los registros para saber cuánto gasto en un día, cuánto gastaré en una semana y cuánto gastaré en un mes, ¿no? Entonces, para eso tenemos que establecer un presupuesto familiar. ¿Qué significa presupuesto? ¿No? Es decir, que yo, por ejemplo, para esta semana voy a tener 100 bolivianos para gastar, ¿no? Ese es mi presupuesto. Son los 100 bolivianos que tengo que gastar y no tengo que pasar más, ¿no? Entonces, estos 100 bolivianos yo lo voy a distribuir de acuerdo a las necesidades que tenga, ¿no? Por ejemplo, de los 100 bolivianos puedo ocupar 30 en carne, 30 en verduras, y 20 en arroz, digamos, ¿no? Entonces ya tengo para toda mi semana, ¿no? Sin embargo, si yo los tengo los 100 bolivianos en mi bolsillo, ¿no? Y simplemente, ay, me antojo estito, me compro el otro, ¿no? Y gasto sin tener un presupuesto anticipado, pues el dinero se me va a ir en un día, ¿no? El dinero realmente es fácil de gastarlo, ¿no? Y si nosotros no tenemos un presupuesto establecido previamente, pues vamos a llegar a, pues a situaciones negativas, ¿no? Que va a haber días que ya no voy a tener para comprarme o no voy a tener, o algún día me va a faltar de comer en casa, ¿no? Entonces, como adultos, también tenemos que ser responsables en el manejo de todo ese dinero. Muy bien. Los sistemas económicos, la economía comunitaria. No, si bien se sabe que la economía comunitaria, ¿no? Viene más de las comunidades, ¿no? Realmente es una economía que se ha manejado mucho acá en Bolivia, porque Bolivia somos un país muy variado, ¿no? Tenemos una gran cantidad de comunidades, ¿no? Donde en la mayoría se lleva la economía comunitaria, ¿no? Entonces, la economía comunitaria, ¿qué es? Busca el bienestar común, el bienestar de la comunidad, no solo individual, ¿ya? Es decir, que yo no voy a solamente trabajar por mí y para mí, ¿no? Sino que lo que yo haga también va a beneficiar a mi entorno, ¿no? Es como acá, miren, se podría decir que es un pequeño río, ¿no? Donde todos están aportando, ¿no? Podríamos ser tú uno, yo el otro, ¿no? Cada uno aporta con lo que puede, algunos mucho más, algunos mucho menos. Pero ese beneficio nos va a llegar a todos, porque al final todos vamos a tener agua, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante que también lo apliquemos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de los agentes económicos, ¿no? Es decir, que en todo este manejo de dinero, comprar, vender, generar recursos, nuestros sembradíos, nuestros alimentos, nuestra vestimenta, ¿no? En todo eso hay los agentes económicos. ¿Qué serán los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía, ¿ya? O sea, son los actores principales que manejan la economía, ¿no? Dentro de ellos están ustedes, nosotros, es decir, las familias, ¿no? Las familias donde principalmente somos los que compramos, ¿no? Y vendemos cosas pequeñas, ¿no? Las familias donde compramos alimentos, compramos vestimenta, ¿no? Y todo lo que necesitemos para nuestras familias, ¿no? Las empresas, ¿no? Las empresas son aquellas que generan ingresos,
¿no? Por ejemplo, una pequeña empresa podría ser la barraca, ¿no? Esta barraca construye mesas, sillas, pero a la vez contrata gente, a esa gente les paga, ¿no? Entonces, ellos también son un agente económico muy importante porque genera economía, genera movimiento, gana, distribuye entre sus empleados, ¿no? Entonces, muy importante. Y también está el sector público, ¿no? En el sector público estaríamos todos aquellos que pertenecemos al Estado, ¿no? Los que trabajamos para el Estado. Es decir, acá tenemos un ejemplo de ENDE, por ejemplo, ENDE, o si no nosotros, los maestros, por ejemplo, pertenecemos al sector público, ¿no? Es decir, que a nosotros no nos paga una persona, nos pagan los recursos del Estado, ¿no? Entonces, también generamos economía, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien nosotros percibimos un sueldo, pues lo gastamos en comprar ciertos alimentos que las familias de las comunidades producen, ¿no? Sí, también estamos generando economía para las comunidades, para las demás personas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos tres agentes económicos son fundamentales dentro de la economía, ¿no? Y son los que aportan principalmente, ¿no? Entonces, eso sería por la clase de hoy, ¿ya? Todo lo que se ha hablado y se ha explicado está en la guía que les he compartido, ¿ya? Y también saben que ya tienen un cuestionario para completarlo, entonces me tienen que ir entregando, ¿ya? Si bien lo pueden realizar en una hoja de papel y le pueden sacar una foto y enviarme, o si no, también lo pueden hacer de manera digital, ¿no? Entonces, ambos está bien. O sea, lo importante es que trabajen y de que traten de hacerme llegar el trabajo. ¿Ya? Y simplemente cuídense, continuamos cuidando nuestras familias, espero que estén bien, ¿no? Y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.